Chicos, volví. Me estaban haciendo una pregunta, no recuerdo quién. Eh, Yo, profe, le quería consultar una cosa. sí, No me quedó claro cuál es el concepto de delta H hidratación. O sea, no sé qué representa el delta H hidratación. No sé si me podría explicar un poco. y el delta H de hidratación es la energía que está involucrada en el proceso cuando un ion en estado gaseoso se hidrata, o sea que de alguna manera se rodea de una esfera, eh, bueno, podríamos hablar de una solvatación si hablásemos de solvente, pero en el caso de que el solvente sea agua, es cuando un ion en estado gaseoso pasa a estar, si se quiere decir, en estado acuoso. Eso lo que implica la formación de un complejo. Ese complejo, que en este caso es agua, involucra un proceso tiene involucrado un determinado cambio energético que generalmente, como estamos pensando en condiciones de presión constante, estamos hablando de un delta H de hidratación. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el delta H de hidratación es la energía involucrada en este proceso de hidratación, la pérdida o ganancia de energía. Generalmente uno habla de que está favorecido la hidratación cuando mayor energía se libera, porque pensando de que este proceso principalmente está favorecido desde el punto de vista entálpico y no tanto entrópico, uno dice que bueno, que a medida que se libera mayor energía, de alguna manera, esa hidratación está mucho más favorecida, ¿sí? Generalmente cuando decimos que está más favorecido desde el punto de vista, digamos, que está favorecido la, desde la hidratación, uno dice que el signo más importante, digamos, cuando el valor es mucho más importante, siempre generalmente lo pensamos en valores absolutos. ¿Estamos, Santi? ¿Por qué? Porque si lo tuviésemos que pensar perdón, en valores absolutos, si tuviésemos que pensar realmente en el número como tal, tendría que ser mientras más bajo es el delta H, o sea que mientras más libera energía el sistema, más favorecida está esa hidratación. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, y lo siguiente que es relacionado a esa, el radio del cation o el anión afecta a ese delta H hidratación Ujú, por la ujú. densidad de carga. Y está relacionado con la densidad de carga, claro. Ah, bien. Esa es la que consulta. Gracias, profe. Pero vos si te fijas la relación de alguna manera, te dice que ese delta H es de alguna manera proporcional a la inversa del radio que vaya a tener tu cation o el año, ¿sí? Sí, ahí me había fijado en la clase y en las ecuaciones. Gracias. No, de nada. Chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Les voy a agradecer si las pueden hacer las dudas de forma oral porque estoy con el celu, porque no quería dejarles de dar la clase. Entonces digo, porque si pasa Profe, algo, es más ¿le fácil puedo hacer una transportarme por mi consulta? casa, digamos. Sí, señor. ¿Le puedo hacer una consulta que me había quedado sobre el grupo uno y 2? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. En una parte de las características generales habla de Ujú, que el grupo uno presenta un enlace metálico débil y que el grupo 2 tiene un enlace metálico fuerte. Quería ujú. preguntarle cómo es que se mide la magnitud de ese enlace metálico, que no me quedó claro. Y vos tenés distintas alternativas de medirlo, pero de alguna manera tenés propiedades como el delta H de fusión que te dan una idea de cuánto tenés, digamos, de cuánto es la magnitud de ese enlace para pasar del estado sólido al estado líquido. Generalmente en el de los de delta H de fusión de los elementos del grupo uno son menores a los del grupo 2 y eso de alguna manera te está dando cuenta, si se quiere decir, eh, de cuán fuerte es el enlace. Obviamente que hay algunas otras características, también el empaquetamiento que vas a tener en cada caso, pero bueno, eh, lo que uno tiene que analizar y que tiene mucho más peso en este caso es justamente la fortaleza del enlace. Mientras más fuerte es el enlace metálico, mayor energía de fusión vas a necesitar.
Claro, profe. Yo lo había visto, se explicaba en el seminario también, y creo que en la filmina lo había relacionado con digamos, el llenado de las bandas S y la banda P, las Si vos bandas lo P. querés ver desde ese punto de vista, también lo podés ver. O fíjate que en el grupo 2 tenés dos electrones que están involucrados en la formación de ese enlace, porque acordate que generalmente el enlace se da con la deslocación, digamos, están involucrados todos los electrones, pero principalmente vos te fijas en los electrones de valencia. Entonces, en el grupo uno vas a tener solamente aquellos electrones, eh, vas a tener aquellos electrones, si se quiere decir, del S, pero ¿cuántos? Uno solo, porque son S1, y en el caso del grupo 2 van a ser S2. Entonces, si tenés dos electrones, acuérdate que acá tenés la disponibilidad suficiente para que puedan moverse. Entonces, ahora, esta digamos, de alguna manera que vos tengas dos electrones deslocalizados, eso genera mayor fortaleza que tenés un solo electrón deslocalizado. Si lo pensamos desde el punto de la teoría si lo pensamos de alguna manera netamente en el enlace químico como tal. Pensaba que me estabas pidiendo un ejemplo de cómo darte cuenta más macroscópicamente porque uno era más fuerte que otro. Si lo pensamos desde la teoría de bandas, bueno, tiene que ver justamente la cantidad de electrones delocalizados que tenemos en un caso y tenemos en otro. Claro, profe. Entonces, eh, depende de la magnitud del enlace metálico por el delta H de fusión y el empaquetamiento, o hay algún otro parámetro. A ver, el delta H de fusión es de alguna manera una propiedad macroscópica que te da idea, Lucho, de que un enlace es más fuerte que otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si lo tenemos que pensar en una interpretación por qué uno es más fuerte que otro, tiene que ver con la cantidad de electrones que tenemos deslocalizados en un caso y tenemos en el otro. ¿Sí? Mientras mayor es la cantidad de electrones disponibles, que digamos que se puedan deslocalizar, eso hace de que ese enlace sea más fuerte que en el caso del grupo 2 porque tenés dos electrones de alguna manera, y en el caso del grupo uno porque tenés uno solo. Ah, bien, ¿Sí? profe, ahí sí queda claro con esa idea. ¿Está? Entonces uno es cómo uno lo puede referenciar o analizar desde el punto de vista macroscópico. Vos no tuvieras nada, no tuvieses idea de enlace, si se quiere decir de enlace metálico. Bueno, o analizando el punto de fusión, puedes decir cuál es más fuerte uno con respecto al otro, pero si vamos al punto de vista de dar una explicación desde la concepción del enlace metálico y desde teoría de bandas, si se quiere decir, bueno, vos lo podés referenciar en base también a la cantidad de electrones que tenés en un caso y en el otro deslocalizado. ¿Sí? Perfecto, profe. Una cosa, profe. A lo que preguntaba recién el compañero, ¿lo podríamos también relacionar con el empaquetamiento más compacto, o sea, la mayor interacción entre los iones de los elementos del grupo 2 que los del grupo uno? Y en realidad, cuando uno quiere analizar una propiedad un poco más macroscópica, lo podrías llegar a relacionar, pero por eso le decía que generalmente, desde el punto de vista macroscópico, uno lo hace más vale a partir de una propiedad como, por ejemplo, podría ser el delta H de fusión. Porque recordate en este caso que el empaquetamiento está más dado por el tipo, mejor dicho, por el tamaño que vayan a tener eh, estos iones. En el caso del grupo 2, acordate que ya prima un criterio de periodicidad, por lo tanto los radios van a ser menores. Entonces, si los radios van a ser menores, en este caso, los empaquetamientos van a ser mucho más eficientes. Por eso en un caso tenemos estructuras compactas y en el otro caso no las tenemos. ¿Sí? Sí, sí, por eso mismo. Mi pregunta era justamente apuntaba a eso, de que si tenemos una estructura más compacta con mayor densidad de cargas, podíamos saber con cambios Pero, a ver, difusos. Mateo, no tenés densidad de carga en este caso. Son todos átomos que son neutros. No, no podemos hablar del concepto de densidad de carga. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, En sí, este caso disculpe. no podemos analizar densidad de carga porque son todos átomos neutros enlazados por un enlace de tipo metálico. ¿Sí? Bien, profe. Entonces, sí lo podemos analizar de decir, bueno,
hay ciertas explicaciones que nos van a dar idea de por qué, bueno, todo lo que estamos de alguna manera analizando desde la fortaleza del enlace metálico nos dan cuenta de algunas otras propiedades y a su vez, si se quiere uno pensar en la temperatura de fusión, podríamos decir, también aparte de la fortaleza del enlace metálico, tener en cuenta cómo es el tipo de empaquetamiento que va a tener. Una estructura más compacta, obviamente va a requerir mayor energía para pasar de ese estado más compacto a un estado líquido. Entonces, como que son como dos componentes que uno tiene que considerar para tratar de poder explicar una propiedad macroscópica. ¿Sí? Sí, está perfecto. Me había confundido porque yo lo veía del lado de que son iones estabilizados por un mar de electrones deslocalizados, pero sí se entendió perfecto, disculpe. No, no es esta, pero para eso es la consulta, campeón. No hay nada que disculpar. Gente, los escucho. Profe, en el caso que nadie quiera preguntar nada, ¿puedo hacerle la última consulta? Sí, totalmente. En el ejercicio 34 de la guía, la profe nos mostró que el tiosulfato en medio ácido, bueno, primero que nada, nosotros habíamos visto que el tiosulfato en medio ácido iba a dismutar, iba a ser inestable frente a la desproporción. Ajá, Iba a dismutar en azufre, bueno, elemental y sulfito. sí. Y en el ejercicio 34 la profe nos mostró que iba a dismutar en azufre elemental y en sulfato. Y no sabría cuál es el parámetro que nosotros podemos ver para darnos cuenta de esa variación. A ver, eh, uno cuando analiza un poco los diagramas de Frost, vos podés ver cuando da la dismutación si va a quedar en sulfito o si puede, si le da la posibilidad de también llegar hasta sulfato. ¿Estamos de acuerdo? En realidad uno cuando hace el análisis, principalmente en ese caso, vos lo que tenés que reconocer es que el tiosulfato va a dar el azufre elemental, porque aparte es una propiedad macroscópica que uno lo analiza y lo puede ver, porque se forma, se quiere decir, ese, digamos, ese precipitado blanco lechoso, que es característico de la formación del azufre. Y también desde el otro lado, cuando uno va a analizar los potenciales hacia dónde queda, dependiendo muchas veces de las condiciones, vos puedes decir que alcanza el sulfito o que puede llegar hasta sulfato. En el caso del sulfito, pues estamos en medio ácido, no llega sulfito, sino que directamente se genera dióxido de azufre, ¿sí? Eh, y muchas veces el dióxido de azufre es como el caso del ácido carbónico. El ácido carbónico como tal, ya lo vamos a ver un poco hoy, creo que si llegamos hoy tenemos tiempo, lo vamos a ver que el ácido carbónico como tal está en muy baja proporción, la mayoría de eso sufre una descomposición y llega directamente a la generación de dióxido de carbono y agua. Lo mismo le pasa al ácido sulfuroso, la proporción que vos tenés es muy baja en agua como tal, sino que directamente lo tenés como dióxido de azufre más agua. Pero volviendo a tu pregunta, uno dependiendo de las condiciones puede llegar de alguna manera a la generación o bien de del sulfito, si lo queremos pensar en términos como tal, o podríamos llegar a la generación del sulfato. Cualquiera de las dos instancias que uno lo pueda presentar no es incorrecto, digamos, no es incorrecta la respuesta, porque dependiendo de cuáles son las condiciones, o podés llegar a sulfito o podría proceder la reacción hasta alcanzar sulfato. ¿Sí? Claro, porque en ese ejercicio se tenía que formar un precipitado de sulfato de bario, si no me equivoco, y a mí no se me había formado nada por el hecho de que se me formaba justamente el ácido sulfuroso, que también iba a ser inestable, iba a formar agua y dióxido de azufre. Por eso mismo no sé interpretarlo y le pregunté a la profe, pero no me había quedado del todo claro.
No, O ok. sea que podemos interpretarlo de cualquiera de las dos maneras. No es que, digamos, no es que es una cuestión de interpretación, es una cuestión muchas veces de cómo son las condiciones en el medio, ¿sí? Entonces, vos por ahí podés tener una... Pasa que, déjeme que trate de buscar la guía, porque no recuerdo bien el problema ahora, no lo tengo en mi cabeza. ¿Quiere que lo lea, profe? Si no, déjame, ya busco, en un Ok. segundo busco la guía. Ya, vamos. Ahí volví. Sí, dígame cuál es el ejercicio puntualmente. Es el El ejercicio 30. 34, profe. Bien. Creo- Ustedes tienen ahí que tienen les dice que el nitrato de plata, ¿es ese el ejercicio? Ese mismo. Bien. Entonces, bueno, en este caso lo que tenés es que vas a poner sulfato y de alguna manera vas a agregarle plata y lo que vas a ver es un precipitado de tiosulfato de plata. Entonces, en este caso, este tiosulfato de plata se va a disolver cuando vos le agregas un exceso de tiosulfato porque en este caso la plata se acompleja con el tiosulfato. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Bien. Entonces después dice que si el precipitado se calienta con agua, se vuelve negro, ¿sí? Y en este caso, el líquido sobrenadante de un precipitado blanco con bario. Lo que pasa es que acá no tenés un proceso de dismutación como tal, campeón, ¿sí? Porque vos lo que estás haciendo es eh, haciendo una reacción de tipo óxido-reducción, obviamente, pero lo que vos tenés que tener en cuenta que no estamos en medio ácido, ¿sí? Sino que vos ahora lo que estás haciendo es directamente a ese precipitado lo estás calentando con agua, ¿está? Bien. Entonces acá las condiciones sí van a cambiar y en estas condiciones
vos cuando hagas esta situación, lo primero que vas a ver, de alguna manera, bueno, el precipitado que vos tenés va a ser un precipitado. ¿Pudieron identificarlo el precipitado? Yo en este momento no lo tengo escrito. No sé si alguien más lo tiene. Dice, si el precipitado se calienta con agua, ese precipitado que era de alguna manera que teníamos inicialmente, Ah, me parece, puede ser que sea de hidróxido de plata. bueno, en este caso, el precipitado que vos vas a tener es un poco óxido de plata, ¿sí? Ah, Y después todo lo otro, ahora el azufre que vos tenés involucrado en el proceso, lo que se va a llevar, va a alcanzar para que eso alcance a formarse si se quiere decir, el sulfato. Pero también vas a tener un precipitado, porque vos ahí tenés, digamos, vos decís que puede ser óxido de plata, bien, pero No, ¿qué otra cosa puede dar dando vuelta? Porque de alguna manera vos el sistema lo vas a calentar y cuando lo vayas a calentar con agua, tiene que de alguna manera generarse este precipitado negro, ¿sí? Usted tiene precipitado blanco, el precipitado blanco no sé, de alguna manera profe, lo logran, pueden filtrar ese sistema y en el filtrado se quedan con un poco del remanente del tiosulfato de plata. Ahora este tiosulfato de plata es algo que ustedes van a calentar con agua. Entonces cuando lo van a calentar con agua, ustedes ven dos cosas. Por un lado, que se empieza a volver negro y en el sobrenadante, ustedes lo que pueden observar o darse cuenta que a su vez, cuando ustedes a ese sobrenadante le agregan nitrato de bario, van a tener un precipitado blanco. Entonces, bajo todas estas condiciones, uno que puede apreciar, bueno, que calentar el tiosulfato con el, si se quiere decir de alguna manera, con el agua, no va a estar favorecido, no es un sistema más favorable, porque eso les habla también de que el tiosulfato bajo estas condiciones puede llegar a ser inestable, que es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y ese precipitado blanco, ese precipitado negro es un sulfuro de plata, y después, si tenemos sulfuro, de alguna manera tenemos un proceso de reducción, también tenemos que tener un proceso de oxidación, y en este caso, el precipitado que voy a estar viendo, de alguna manera, va a ser sulfato, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que bajo estas condiciones llegamos a sulfato y no sulfito? Porque en este caso podríamos llegar a tener sulfito porque no tenemos un sistema acidificado como tal, sino que tenemos un sistema de calentamiento con agua. Es porque les dicen que el precipitado blanco se obtiene aun cuando utilicen nitrato de bario acidificado. ¿Por qué? Porque si ustedes tuviesen, por ejemplo, que el producto, y eso les confirma la presencia del sulfato de bario, porque si la especie, el oxoanión que se estuviese generando en este caso fuese el sulfito, si tuviésemos y le estuviésemos agregando nitrato de bario, de alguna manera acidificado, en este caso el sulfito digamos, no permanecería como tal, sino que directamente se varía seguramente el proceso de disolución del mismo. ¿Está? Y seguramente gran parte llevaría a la generación del dióxido de azufre. Ustedes recuerden que si tuviesen sulfito de bario y al sulfito de bario ahora ustedes le agregaran protones al medio, ustedes recuerden que el sulfito de alguna manera es una base débil, tiene tendencia a reaccionar con protones, no lo sería el sulfato. El sulfato recuerden que es una base fuerte, es una base que proviene de un ácido muy fuerte, entonces no tiene tendencia a, a aceptar protones, por lo tanto, realmente el sulfato de bario en presencia de un medio de ácido no se disuelve, en cambio un sulfito de bario en presencia de un medio de ácido sí se disuelve. Y bueno, entonces todas esas, digamos, toda esa información, acá la clave es justamente lo que te dice que es un nitrato de bario acidificado, y es a donde te conduce o te da la pista para que vos sepas que después del proceso de óxido de reducción, bueno, en un caso voy a tener sulfuro de plata, pero en el otro va a ser sulfato, la especie que se está generando. bien, profe, me quedó clarísimo. Disculpe por hacerle perder el tiempo. No, pero ¿por qué le piden disculpas? Si para eso es la clase de consulta, digamos. eh, A ver, un chat, espérenme un segundo.
Quiero verlo, ¿dónde está ahí? No, pero... oh, ay, sé que alguien me escribió por el chat, pero pueden creer que no lo puedo encontrar al chat. Profe, ¿Dónde ahí se lo tengo leo. el...? Es el 41 del ejercicio, el ejercicio 41 del grupo 17, el inciso A. Sí, Dice, tengo que analizarlo como una redox de de las moléculas, identificando cuál es un electrolito fuerte y débil de esa manera. ¿por qué redox? No sé, eso es lo que Mire, pregunta la compañera o el compañero, no sé. em, no deberíamos analizar... O sea, lo que pregunta es del ahí- grupo 17, el ejercicio no, 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 ahí 41, está, ahí el está, inciso ahí está, ahí A. está. Listo. Perfecto, ahí voy. Justo ahí encontré el chat. No sé cómo hice, pero lo encontré. El ejercicio 41 de grupo 17, no sé, no sería una... Es donde tengo que identificar, vamos a analizar, es el donde tengo el par de sales. Ah, bien, perfecto. A ver, en ese caso no hay que hacer un análisis del punto de vista redox, porque vos lo que estás haciendo es solamente medir el pH. Entonces, si estoy midiendo el pH de una solución, de alguna manera lo que tengo que valorar en ese caso, cuáles son aquellas especies que de alguna manera puedan contribuir a la acidez, la basicidad o que se mantenga neutro el pH de esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ello lo que ustedes tienen que tratar de hacer es decir, bueno, de las dos sales que estén involucrados, uno tiene que decir, bueno, cuáles son aquellas que pueden, de alguna manera, como son todos sales, cuando uno tiene sales, recuerden esto, cuando uno tiene sales, lo que uno tiene que pensar es si hay alguna de ellas que podrá tener la posibilidad de hidrolizar. Si hay alguna del catión o del anión que puede hidrolizar, dependiendo de cuál sea su identidad, el mismo no podrá hacer que el pH cambie con respecto a la neutralidad. Recuerden de nuevo que la neutralidad del pH es 7, pero no es porque no haya oxidrilos ni protones, sino porque directamente es la cantidad de oxidrilo y de protones lo determina la autoionización del agua. ¿Sí? En el primer caso nosotros tenemos cloruro de sodio, por ejemplo. El primer par es cloruro de sodio y sulfato de sodio. En los dos casos el sodio, al ser un ácido, de alguna manera muy, pero muy débil, porque es un ácido conjugado muy débil, porque proviene de una base muy fuerte, obviamente que no va a tener tendencia a hidrolizar. Si lo comparamos con respecto al agua, por lo tanto, uno puede llegar a decir que su aporte de protones es despreciable con respecto al agua. ¿Sí? Eh, eh, ¿Sí? En el caso del cloruro y del sulfato, fíjense en que ahora el cloruro proviene de un ácido fuerte, por lo tanto es una base muy débil, no va a tener tendencia a hidrolizar, y en el caso del sulfato también es una base muy débil, por lo tanto tampoco tiene tendencia a hidrolizar. Entonces, si ninguna de las especies que estamos considerando tiene tendencia a hidrolizar, pues en este caso el pH va a estar determinado por la autoionización del agua, por lo tanto el pH se va a mantener en 7.
¿sí? Entonces, eso de alguna manera me da la posibilidad de decir, bueno, podríamos estar considerando eso correctamente. Podría llegar a ser, si yo solamente mido el pH, uno podría llegar a hacer que la solución podría estar formado por ese par. Amiel, no sé si me entiendes. Bien, entonces, eso es lo que vos tenés que analizar en cada uno de en cada uno de de los parcitos de sales. Por ejemplo, en el segundo caso, vas a tener el yoduro de potasio, ¿sí? Tenés yoduro de potasio y tenés el carbonato de sodio. Bueno, en el caso del yoduro de potasio, las dos especies que estamos considerando, ninguna de las dos hidroliza, porque una proviene de una base fuerte como el hidróxido de potasio, el otro proviene de un ácido fuerte como el ácido iohídrico, o sea que ninguno, ni el yoduro ni el potasio van a tener tendencia a hidrolizar. Pero en el caso del carbonato de sodio, el carbonato proviene de un ácido débil, ¿sí? Por lo tanto es una base conjugada con cierta fuerza, va a tener tendencia a hidrolizar, cuando tome tendencia a hidrolizar, se convierte en una fuente de oxidrilo. El, de alguna manera el equilibrio involucrado es carbonato más agua, eso les va a dar el bicarbonato más los oxidrilos, y eso de alguna manera, si fuese esa la solución, vos al medirlo el pH en el laboratorio, vos tendrías que encontrar que el pH tiene que ser mayor a 7, ¿sí? Un pH alcalino. Entonces, de alguna manera, haciendo ese análisis, uno que puede decir, bueno, entonces el yoduro de potasio, carbonato de sodio, no puede ser el par que estoy analizando. ¿Por qué? Porque si no el pH tendría que ser mayor a 7. Y lo mismo tenés que hacer con el yodato de potasio, yoduro de potasio, que en ese caso, tanto primero porque fíjense, el potasio, lo que estamos analizando o es potasio o sodio, o amonio, ya lo vamos a ver. Entonces, tanto el potasio como el sodio no son ácidos débiles, ácidos conjugados que tengan tendencia a hidrolizar. Se analizó ahora la base, digamos, si se quiere decir el contraión. Tanto en este caso el yodato como el yoduro provienen de ácidos fuertes, por lo tanto tampoco tienen tendencia a hidrolizar estas bases, o sea que ahí de nuevo esperaría un pH neutro. En el último caso, fíjense que acá hay una particularidad, tenemos el yoduro y el cloruro, ninguno de estos tiene tendencia a hidrolizar, el potasio tampoco, pero ahora tenemos el amonio. El amonio es el ácido conjugado del amoníaco, este tiene una relativa fortaleza, por lo tanto, en este caso, el amonio sí es una fuente de protones para el medio, y uno esperaría en esta situación que el pH de la solución fuese menor a 7. ¿Está? Entonces, de nuevo, en el último caso, uno podría descartar ese par de sales. ¿Por qué? Porque uno esperaría que esa solución tuviese que ser menor a 7. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que tener presente, pero recuerden, es solamente analizando el pH, no hay que analizar en este caso ningún tipo de característica redox. Gente, ¿alguna otra duda? Sí, profe, respecto del 34, me quedaron dos dudas. Ujú. ¿El sulfato de plata es negro o todos los sulfatos son negros? No, sulfuro de plata. Ah, sí, perdón, sulfuro. Ujú. Ese es una de las dudas. O sea, ¿el sulfuro de plata es negro o todos los sulfuros son negros? La mayoría de los sulfuros son negros, Ah, perfecto. a no ser que sea, a no ser que sea de algún metal alcalino. Claro, o sea, digamos, todos los del grupo D serían todos negros, Y digamos. la mayoría de los sulfuros con metales de transición, o también, por ejemplo, los sulfuros por ejemplo, de plomo, tienen coloración, son tendientes a ser grisáceos oscuros o generalmente negros. Bueno, Excepción, por ejemplo, si tenés que analizar un sulfuro de sodio o algún otro de ellos que son eh, sales, sales blancas, ¿no?
Y el azufre, digamos, el azufre elemental en solución acuosa le da un aspecto lechoso. Sí, generalmente cuando se va formando, ese es el típico caso de la dismutación. El desulfato, a medida que se va generando, vas tomando va tomando una coloración blanca, pero después si vos la dejas pasar el tiempo, vas a ver que empieza a, a tomar el color amarillo característico que tiene el azufre. Perfecto, eso era todo, profe. Porque tenía esa duda ahí no sabía si era el compuesto era oscuro o si era la familia de los compuestos, digamos. No, 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 no. Es este compuesto en particular. Perfecto. Gracias, profe. Y eso de alguna manera es lo que explica que la plata, por ejemplo, se vaya poniendo negra. ¿Viste? Digamos, generalmente todo lo que tiene que ver con, bueno, alhajas o también piezas de plata o algo por el estilo, con el paso del tiempo se van poniendo negras. Bueno, generalmente el contacto con la piel tiene muchos compuestos con azufre, principalmente, entonces eso hace justamente de que haya un proceso involucrado que lleva a la coloración de la plata y por eso se empieza a poner opaca. Ah, y, y ya que estamos, ¿y eso con qué se limpia? ¿O cómo se Generalmente, revierte el proceso? generalmente no hay algo que de alguna manera te permite limpiarlo. Tienes que poner algún tipo de abrasivo que te pueda sacar esa capa, pero generalmente el abrasivo no le hace muy bien que digamos a la plata que queda abajo. Entonces generalmente con bicarbonato de sodio podría llegar a funcionar, pero como para sacarse esa película, no porque haya una otra reacción involucrada en particular. Sí, Ah, ok. Bueno, gracias, profe. no de nada. Gente, ¿tienen alguna otra duda? Hay algunas dudas en el chat, profe. No sé si las vio. A ver, vamos a ver si el profe se avivó para poder leer los chats. Somos tan pocos que por ahí que tengan la pregunta en el chat vos decís que gana. Pero bueno, es otro medio. No sé. A ver, si ustedes me ayudan y me dicen, estoy en el celular, ¿qué tengo que apretar para poder ver el chat? Taca, taca, Eh, taca. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Soy más. Ahí está. Ahora sí. Ya llegué a una parte. Eh, el, el, el- Alguien me pregunta del caso del yodato. Si ustedes se fijan, el yodato proviene del ácido. ¿De qué ácido proviene el yodato? Gente, Yódico tiene que ser, profe. exactamente. El ácido yódico. Y si yo, digamos, lo estoy buscando por las dudas que aparezca. El ácido yódico tiene una constante de a la -1. Es una constante realmente alta, si se quiere decir. Entonces, si bien aparece ahí como si fuese un ácido débil, el ácido yódico es un ácido fuerte, ¿sí? Se lo considera fuerte. Es más, si uno tiene un poco de duda de cuál va a ser el comportamiento que tienen, fíjense que cuando uno va de alguna manera a los diagramas de Latimer, fíjense en que el medio ácido, el ácido digamos, el yodato no se presenta como ácido yódico, sino que directamente se presenta como yodato, ¿sí? No sé si lo pueden ver. Está en el bloque P, en el grupo 17, cuando uno analiza el Latimer, uno puede ver que en el Latimer el yodato
no está protonado, sino que está deprotonado. Entonces eso nos da idea de que es un ácido fuerte. No des nada. Es el medio ácido lo que está diciendo, ¿no, profe? El medio básico, ¿no? No el medio ácido. Fíjate que eh, en el caso digamos, si se quiere decir, de este oxoanión, va a estar tanto el medio ácido como el medio básico va a estar deprotonado. En el medio básico, bueno, porque reacciona, hay una reacción y eso obviamente que favorece que tenga la carga negativa, pero el medio ácido, al ser un ácido fuerte, que uno lo puede considerar un ácido fuerte, va a estar deprotonado. Buenísimo, profe. Era porque no lo teníamos nada más. Bien, entonces ahora me preguntan. Miel. Si uno se fija, es cierto que de alguna manera la primera constante es una constante, digamos, la primera constante de este ácido es mucho mayor que la segunda, pero si uno se fija en la segunda constante del ácido sulfúrico, es una constante que no es despreciable. Entonces, si es una especie que si no es una constante despreciable, es lógico pensar que de alguna manera esta base conjugada no va a ser una base conjugada fuerte, ¿sí? Sino que va a ser una base conjugada lo suficiente de débil como para que no tenga tendencia de alguna manera a hidrolizar. Y si pudiese hidrolizar, de alguna manera lo hace, lo hace de forma comparativa mucho con menor intensidad, por decirlo de alguna manera, con respecto al agua, ¿sí? A la autoionización del agua. Si no por ahí, muchas veces, cuando uno quiere sacarse un poco la duda de estas fuerzas, como para que ustedes lo puedan analizar y darse cuenta, ustedes recuerden que siempre tienen la posibilidad de hacer K-water perdón, que la K ácida por la K básica es igual a K-water, ¿está? Entonces, de alguna manera, uno teniendo esas consideraciones, uno puede saber cuál es la fuerza relativa de la base conjugada que se estaría generando. Y a partir de ahí uno puede hacer el análisis de si esa base conjugada que se estaría generando de alguna manera tiene alguna fortaleza, ¿sí? Por decirles, como para tomarles un ejemplo. Si uno tiene una solución eh, de ácido hipocloroso, por llevarlos para que les sea más sencillo el análisis. Fíjense que una solución de ácido hipocloroso tiene un valor de constante, el ácido hipoclorito es un ácido débil, tiene constante de 10 a la menos 8. Entonces, si uno lo compara, si bien una solución de ácido hipocloroso va a ser una fuente de protones, ¿sí? Porque es un ácido como tal, es un ácido que de alguna manera, eh, si uno lo compara, no es un ácido demasiado fuerte, pero sí va a ser muy fuerte su base conjugada. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos ahora el análisis, su base conjugada va a estar del orden de 10 por lo menos, 10 a la menos 5, por ejemplo. Entonces, esa base conjugada es una base conjugada bastante fuerte. Ni les comento si analizamos, por ejemplo, el ácido cianhídrico. En el caso del ácido cianhídrico, el cianuro, una solución de cianuro es una fuente muy importante de oxidrilos al medio. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa base está en el orden más o menos de 10 a la menos 4. Entonces, por ahí, cuando uno quiere hacer estas comparaciones, uno puede realmente hacer el análisis de cómo la fortaleza de la base conjugada que se genera a partir de la relación de que de que K ácida por K básica es igual a K water, ¿sí? Pero bueno, sí te puedo confirmar o sí les puedo decir que el sulfato no hidroliza
y que no tiene, digamos, y que si lo hiciese, digamos, esa fuente de oxidrilo es menor que la de la autoionización del agua. Por lo tanto, ese equilibrio de alguna manera estaría reprimido. ¿Qué otra duda tienen, gente? Consulten, con confianza. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, yo tenía la duda que había leído que los agentes oxidantes fuertes se usan para desinfectar, pero no entiendo bien cuál sería la relación. Para limpiar, ¿qué, digamos, para limpiar y qué quieres limpiar? Para, Porque es claro, había leído algo de la lavandina, a ver si lo encuentro. Del cloro, por ejemplo, en las piletas. sí, eso es lo que ustedes vieron en la, digamos, apuntarás un poco a la pregunta que ustedes tienen esa pregunta desarrollada en el seminario 17, donde le da la explicación de la lavandina y les pregunta de alguna manera cómo es el análisis en cada caso. No sé si apuntas a esa pregunta o lo haces un poco Ah, más a términos bien. genéricos. Claro, era un poco más genérico y también de los blanqueadores, tampoco entendí ese tema, pero si está en el seminario, lo que pasa es que lo vi hasta la mitad, por eso, Sí, pero lo voy a terminar. esa pregunta está en el seminario, pero en realidad los blanqueadores generalmente lo que hacen eh, es actuar sobre una determinada sustancia que tiene color y en este proceso de óxido de reducción, de alguna manera lo que hacen es convertir esa especie, generalmente en este proceso lo que hacen es eh, como, generalmente las sustancias que tienen colores porque tienen lo que se llama un cromóforo, algo que es el responsable que les da color, ¿estamos de acuerdo? Entonces generalmente cuando uno pone alguna especie, por ejemplo, el hipoclorito, lo que hace es reaccionar con ese cromóforo y ahora al cambiarle la estructura hace de que en vez de tener color lo pierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. Entonces por ahí muchas veces, pero no hace falta que muchas veces sean agentes oxidantes muy fuertes, sino que muchas veces en el caso del hipoclorito uno tiene que tener en cuenta que también es una fuente de cloro 2 y es el cloro 2 el que tiene la acción, digamos si se quiere decir redox, que uno debería analizar. ¿Está? Pero muchas veces como agente de limpieza, porque, por ejemplo, ¿por qué te preguntaba? Porque dependiendo qué es lo que vos querés limpiar, podrés utilizarlo. Porque si vos me decís, quiero limpiar una grasa, y generalmente para grasa lo podés hacer de dos formas. O bien podés utilizar un solvente que sea polar, que de alguna manera solubilice la grasa, o si tenés una grasa como tal, que generalmente son ácidos, ácidos grasos, lo que podés trabajar es con una base. La base típica que se utiliza desde el punto de vista de la limpieza es el bicarbonato de sodio, entonces ahí vos sí tenés una reacción ácido-base, generas de alguna manera un producto que ahora tiene carga, ¿sí? Porque va a tener, digamos, ahora el ácido va a tener carga y eso hace de que vos cuando lo pongas en agua se solubilice y lo puedas sacar te lo puedas sacar de encima. ¿Entendés? Entonces, por eso cuando me pregunta, cuando me decías que para limpiar o algo por el estilo, bueno, ¿qué es lo que queremos limpiar? ¿Está? Entonces, si es desde el punto de vista de la lavandina y cuáles son sus acciones que se tiene, bueno, eh, la acción principal es a partir de una reacción de tipo redox, pero también muchas veces eh, estas reacciones se potencian porque el hipoclorito, al hacer una fuente de oxidrilos, también esas reacciones se ven potenciadas en ese medio que se genera. ¿Sí? Bien, profe, gracias. No, de nada.
Profe, disculpe, una pregunta. Sí, El ejercicio 27 del grupo 16, si no me equivoco, preguntaba por qué la formación de moléculas diatómicas estaba favorecida para el ujú. oxígeno y mientras tanto para el azufre estaba favorecida la formación de ciclos. ¿Por qué es? Bueno, en este caso lo que uno tendría que hacer es de, el análisis energético de lo que involucra en cada una de estas reacciones, ¿sí? Entonces, cuando uno se fija y hace la comparación de cuánto es la energía involucrada por cada enlace que se forma, ¿estamos de acuerdo? Considerando que a partir de 8 oxígenos vas a estar formando 4 moléculas de oxígeno 2 y a partir de 8 oxígenos, es decir, de 8 azufre vas a estar formando solamente una molécula. Cuando uno hace el análisis desde el punto de vista, te vas a dar cuenta que está más favorecido la formación de anillo para el azufre y no la formación de anillo para las moléculas de oxígeno. Si ustedes quieren, yo ahora no tengo los valores, pero si ustedes quieren, después se los puedo pasar a los números para que ustedes puedan tener, hagan esa consideración en base a números concretos. ¿Me entendés? Pero de nuevo, ¿esto por qué está favorecido en un caso y por qué está favorecido en otro? Bueno, para que ustedes lo tengan presente, recuerden algo que seguramente vamos a profundizar en la clase de hoy, es que generalmente los elementos cabeza de grupo tienen tendencia a formar dobles enlaces, tienen posibilidad de formar multiplicidad de enlaces, y si uno tiene la posibilidad de formar multiplicidad de enlaces, obviamente que se van a generar moléculas discretas, y eso es mucho más favorable que en el caso del azufre, que eh, no puede formar multiplicidad de enlaces, y eso lleva a que su estabilización como molécula, como sustancia elemental, lo haga a partir de un anillo. Bueno, y en este caso de 8 miembros. ¿Por qué de 8 miembros? Porque, bueno, también tiene un tamaño el azufre que se lo permite y de alguna manera eso favorece la energética del enlace azufre-azufre. ¿Sí? Tiene que ver justamente más o menos con eso, de cuánto es la energía promedio en un sistema y en el otro. Cuando uno hace el cálculo para formar, si se quiere decir, un anillo de, un anillo de 8 elementos para el oxígeno, se van a dar cuenta que el enlace oxígeno está mucho menos favorecida que para el caso del azufre-azufre. Y lo mismo pasa cuando uno piensa en formar a oxígeno 2 y azufre 2. En el caso del oxígeno está muy favorecido formar azufre 2, pero está muy poco favorecido, está muy favorecido formar oxígeno 2 y está muy poco favorecido formar azufre 2. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. No de nada. Pero sí, ya voy a tratar de ver, preguntarle a las profes, si no, de última les voy a recordar que el jueves que viene les traten de dar los valores de energía para que ustedes puedan resolverlo un poco más numéricamente a ello. Gracias, profe. No, de nada. Profe, una consulta. Hoy veríamos grupo 18. Hoy vamos a ver grupo 18 y vamos a empezar con los otros grupos que nos restan. Y veremos Buenísimo, hacia dónde gracias. llegamos. Gente, ¿alguna otra duda? Por mi Grupo parte, no, de profe. Grupo 18 es muy cortito, ¿no? Nosotros no profundizamos en ello. Es muy elemental realmente lo que vemos. Pero es para que se entiendan algunas, sobre todo un poco la reactividad que presenta el xenón con flúor y oxígeno y algunas características de la misma. ¿Llegaremos al grupo 15, profe, o es No creo muy, que muy lleguemos a optimista? 15. Creo que llegaremos a
18, 13 y capaz que 14 lo podremos llegar a terminar de ver. Seguramente Perfecto, nos va a quedar gracias. 15 para la semana que viene. Sí. Y empezaremos con grupo con elementos de transición la semana que viene. Gente, ¿alguna otra duda? Si no la tienen, nos veremos a las 6 y si la tienen, me consultan. Lo charlamos ahora, no hay problema. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, si les parece, nos vemos a las 6. No, profe, gracias por la clase. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿Sí? profe. Hasta luego. Chaucito.